días, hermanos, extenderle mis saludos y al mismo tiempo darle la bienvenida a la prédica de hoy. Quisiera compartir con ustedes un mensaje de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermanos, el Señor trata de comunicarse con nosotros de diversas maneras, a través de un familiar, a través de un amigo que siempre trata nuestro bienestar. Entonces tratemos de no cerrar en nuestro corazón. Bendiciones, hermanos. Como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo eres, Señor, aleluya. Como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios. Pacientemente esperé en Jehová, pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo. Pacientemente esperé en Jehová, pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Por eso canta y danza, oh hija de Sión, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Por eso canta y danza, oh hija de Sión, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Pacientemente
esperé en Jehová, pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo. Pacientemente esperé en Jehová, pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Por eso canta y danza, oh hija de Sión, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Por eso canta y danza, oh hija de Sión, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Por eso canta y danza, oh hija de Sión, porque grande y fuerte es nuestro Dios. Por eso canta y danza, oh hija de Sión, porque grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el bendito nombre del Señor Jesucristo, de quien es toda la gloria. Hoy día tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor y nuestro tema se titula Escalera al cielo. Vamos a ver que para llegar al Señor hay que ir ascendiendo como un escalón por escalón, algo que el Señor nos pide. Y vamos a abrir 2 de Pedro capítulo 1, vamos a leer desde el 3 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todo lo que Dios nos da, Él, por medio de dos vías, nos entrega. En primer lugar, nos lo da por su amor y en base a promesas. Pero también quiere de nuestra parte algo: diligencia, esfuerzo en conseguir con prontitud lo que Él nos quiere dar. Y especialmente estas cualidades que tienen un motivo por el cual Él quiere que nosotros la alcancemos. ¿Por qué
quiere que añadamos estas cosas en nuestra vida. Dice ahora, versículo 8 al 11. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere que nosotros entremos a su reino y entremos como por una escalera. Esto le fue revelado a Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 12. Jacob huía de su hermano Esaú y en el camino de esa huida tiene un sueño. Dice Génesis 28, 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Segunda de Pedro nos aclara cómo es esta escalera que conduce al cielo. Dice la palabra de Dios también que hay dos entradas. Una es espaciosa, ancha, y el camino también un camino fácil. Muchos van por él, pero conduce a perdición. Y sin embargo, hay otro camino escabroso, difícil, que cuesta pasar. Su entrada es angosta, su puerta. Y el camino es estrecho, pero conduce a la salvación. Subir no es fácil. Tirarse, aventarse a un precipicio, a un abismo, fácil es, pero conduce a la muerte. El camino a la vida es un camino que hay que luchar. Y es esto lo que nos pide el Señor, que subamos de cualidad en cualidad, empezando, número 1, por la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, que hemos leído. En el versículo 5 nos dice que empecemos por añadir a nuestra fe. Entonces, lo primero que Dios nos entrega es la fe. Romanos 5, 1 al 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es la fe por medio de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Por ella tenemos entrada a Dios, por ella somos salvos. Efesios 2, versículo 8, nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos entrega la fe, pero hay que recibirla. Recibiéndola, hay que permanecer en ella. Hechos 14, 22 nos dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe,
y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Van a venir dificultades, tribulaciones, pero hay que permanecer en la fe para seguir en la entrada del reino de Dios. Esto quiere decir que nuestra fe tiene que lucharse para mantenerla. Y no solamente permanecer en ella, sino crecer en la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos habla que nuestra fe también crece. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces la fe nos la da Dios y va en aumento. ¿Qué necesitamos para tener fe? Pues Romanos 10, versículo 17, nos da la pauta. Esto es lo que necesitamos para tener fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno oye, le cree a Dios, oye su palabra, ahí Dios deposita fe en nuestro espíritu. Y cuando lo recibimos por primera vez, ahí somos salvos. Bendito sea el Señor. Ahora, esta fe no es solamente un concepto. Hay que vivirla. Por eso es que dice que a esa fe hay que añadirle virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es el valor, la cualidad que tiene una persona. Es un modo de proceder que lo caracteriza para obrar el bien en forma eficaz y correcta. Una persona de virtud es vista por los demás y su conducta habla de lo que hay en él, del valor que tiene esa persona. Y dice que a nuestra fe hay que añadirle virtud. Santiago capítulo 1, versículo 22, nos va a decir, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe viene por el oír la palabra, pero no se trata solamente de un oír intelectual, sino que hay que hacer hacedor de esa fe. Y ahí es donde se convierte en virtud, cuando ejecutamos la palabra de Dios. También nos dice Santiago capítulo 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La verdadera fe actúa, obra la palabra, escucha la palabra, la crees y la pones por obra. Conocí un varón que tenía una hermana que era mudita. Esta mudita era amiga de mi familia y ella se hacía entender con gestos y se hacía entender que este hermano
que asistía a una iglesia evangélica, le quitaba la plata que ella ganaba lavando ropa. Ella venía llorando y entendíamos, se hacía entender. Su hermano le pegaba y le quitaba su platita. Y sabes una cosa, este hombre, cuando recibía la visita de su pastor, el primero en recibirlo, salía con su Biblia, qué bien escuchaba. Pero se iba el pastor y le daba duro a su hermana para quitarle la plata que ella había ganado trabajando. Eso no es fe. Lo que él podía, digamos, en cuanto a escuchar la Biblia, en cuanto a ir a la iglesia, no es la verdadera fe. Lo mostraba a través de su obra. Ahora, el Señor quiere que nosotros subamos en su camino, creyendo, actuando. Pero también dice que a esa virtud hay que añadir conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento? ¿Qué es lo que Dios nos pide que conozcamos? Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Se trata de orar para conocer la voluntad de Dios y conocer al mismo Dios, creyendo en Él, obedeciéndole. Vamos a través de su palabra, a través de la oración, conocerlo cada día más. Es tan importante esto. Proverbios 9:10 dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí también nos dice que la inteligencia y la sabiduría espiritual es conocer a Dios. ¿Y qué pasa cuando no lo conocemos? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento es importantísimo. Podemos oír la palabra de Dios, pero si no procuramos conocer a Dios, ¿de qué nos vale? No puede ser destruido. Es triste este pasaje en el libro de Jueces, capítulo 2. Acababa de fallecer Josué. Y mira lo que le sucede a su siguiente generación. Jueces, capítulo 2, versículo 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mira, Josué, su generación, vieron tremendas cosas. Ellos caminaron por el medio del Jericó, del río Jordán. Capturaron Jericó con el poder de Dios. Dios hizo maravillas. Vencieron pueblos con pobladores gigantescos, muy fuertes, pero con el poder de Dios
conquistaron tierras. Y la siguiente generación es increíble. No conoció a Dios. Es bien lógico, entendible, que sus padres le contaron todo lo que les pasó, pero ellos lo escucharon, no lo creyeron, no lo llevaron a su vida, no buscaron a Dios en oración y no lo conocieron. Y vamos a ver una historia de cómo Israel comenzó a perecer delante de sus enemigos. Entonces, añadid pues a vuestra fe, a vuestra virtud, conocimiento de Dios. Y enseguida también dice, hay que seguir avanzando, hay que seguir añadiendo, subiendo en el Señor. Y hay que añadir a ese conocimiento dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? También conocido como templanza. Es el dominio de nuestras propias pasiones, el dominio de nosotros mismos, el dominio de nuestra alma. Muchos hasta quieren conquistar el mundo, dominar a otros, pero el Señor dice que empecemos por nosotros. 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un significado también de dominio propio es abstenerse. Y hay que abstenerse, hay que dominar, dice, los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando recibimos la palabra de Dios, hay algo en nosotros llamado la carne, que no quiere recibirla, que no quiere vivirla, que si tienes que levantarte a orar de madrugada, tu carne no va a creer. Si quieres ir a escuchar la palabra de Dios, va a venir una modorra, un adormecimiento para que no la escuches. Y aún tú puedes ir y sentarte y tienes que esforzarte para poder recibir la palabra. Porque si no, tu carne te vence. Cuando vienen las tentaciones, hay que vencerlas. Y esto se llama dominio propio, con la ayuda del Espíritu. Darle lugar al Espíritu, no a la carne. Y cuando comienzas a aumentar en tu dominio propio, ahora tienes que añadir a tu vida espiritual paciencia. Dice, añadid al dominio propio paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es una constancia valerosa que se opone al mal. Y a pesar de que uno sufra, no se deja dominar por él, por este mal. Dominas tu carne y ya puedes dominar el mal. Santiago 5, en el versículo 11, nos dice un ejemplo de esta paciencia. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job es presentado como un ejemplo de paciencia. Él sufrió, pero no se dejó dominar por ese sufrimiento. Él sufrió el ataque del diablo, que le mató toda su familia, lo enfermó, y aún su esposa le decía, tanto que oras, tanto que pides a Dios, todo lo que te pasa, maldice a Dios y muérete, le recomendó. Pero dice que el mal no lo dominó a Job. Y Job le respondió, mujer, como necia has hablado.
y él no habló contra Dios. Sufrió el mal, pero no se dejó dominar por él. Cuando tú creces en el Señor, llegas a un momento que tienes ya paciencia para dominar el mal. Si el mal te está venciendo, es porque tienes que escalar este peldaño con el poder de Dios. Dios te promete que lo vas a conseguir, pero tienes que esforzarte en ello. Ahora, a esa piedad, a esa paciencia, dice la palabra que hay que añadir piedad. ¿Y qué es la piedad? Es, dice, la conducta correcta, que surge de una relación correcta con Dios. Ahora, no es una acción correcta que se realiza por un sentido del deber, porque uno lo tiene que hacer, sino por el anhelo de adorar a Dios. Tal vez al comienzo, cuando luchas con tu propia naturaleza, te esfuerzas y algunas cosas en el espíritu no las quisieras hacer, pero si tú quieres la entrada al reino de los cielos, si tú comienzas a conocer más y más a Dios, va a llegar un momento que no solamente lo obedeces porque lo tienes que obedecer, sino porque lo anhelas. Dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, la piedad, que es el obrar bien, hacerlo para adorar a Dios. Cuando es piedad, se hace con contentamiento, con alegría. Dice que aún el que ofrenda lo haga con alegría, no con tristeza. Esto es lo que agrada a Dios. Cuando tú creces en el Espíritu, las cosas de Dios ya no las vas a hacer solamente por obligación, porque la tienes que hacer, sino porque te agrada agradar a Dios, contentar el corazón de Dios. Y esa piedad aún tiene que crecer. Y cuando crece en ti la piedad, hay algo que se añade, el afecto fraternal. Es el amor filial, el amor al hermano, como si fuera tu familia. Comienzas a amar a los hermanos, es el amor al prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando tú recibes la palabra de Dios, cuando tu fe crece, obedeces a Dios, caminas en Él, te enamoras de Él, comienzas a amar a tu prójimo, a tu hermano. En el tiempo del Señor, Él manifestó que un día había un hombre que fue asaltado en un camino y pasó por ahí un sacerdote, símbolo en estos tiempos de repente de un pastor, un ministro, y lo vio al que había sido asaltado, que estaba herido, pasó de largo. Enseguida pasó un levita. De repente, en estos tiempos, un diácono, un sacristán,
Y pasa y no hace nada. Pasa de largo. Conocían la palabra, pero no la vivían. Pasa un samaritano que tal vez conocía muy poco, pero tuvo compasión, tuvo amor al prójimo y lo atendió, lo vendó, curó sus heridas y lo llevó a una pensión, lo hospedó y tuvo afecto fraternal. El que crece en Dios ama a los hermanos, ama al prójimo. Si no puede amar a alguien que ve, ¿cómo puede amar a alguien que no ve? Y al final de la escalera, el que conoce a Dios lo ama. Por eso dice que al afecto fraternal hay que añadir amor. Y ese amor está escrito con una palabra griega que se llama ágape. El ágape es el amor de Dios. Es mayor que el amor fraternal. En el amor fraternal tú puedes ayudar a otras personas. Pero dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este. Este es el amor de Dios. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Este amor lo tiene Dios. Lo tiene Jesucristo. Y Él lo demostró poniendo su vida por nosotros. Y cuando uno llega a creerlo, ama a Dios. Bendito sea el Señor. Deuteronomio 6, versículos 4 al 5, dice así: Oye Israel, oye, la fe viene por el oír. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando tú oyes la palabra, cuando tú obras la palabra, vas a conocer a Jehová, vas a conocer a Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La orden es, oye, escucha la palabra de Dios, vívela, créela. Aunque vengan sufrimientos, sufre, camina y vas a empezar a amar. Cuando conozcas a Dios, lo vas a amar más y más, hasta que llega un momento que tu vida vas a querer ofrendársela a Él. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y, Señor, Padre bendito, Rey de gloria, tú lo has enviado, Señor. Y Padre Santo, pon fe, Señor, en todo aquel que lo recibe. Y, amado Dios, danos entrada a tu reino, Señor, amplia entrada. Gracias en el nombre de Jesús. Sí, Señor, amén. me gozaré en ti. Porque grande eres tú, grandes son tus